Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de Biblia Conocimiento Escondido. Ya después de hace muy buen rato, hace varios meses que no predico nada. Aquí estamos, espero que sea de mucha bendición para ustedes. Si quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia, si quieren algún tema, lo pueden hacer. Si quieren que les dé algún video, también lo pueden escribir en los comentarios. Y pasamos rápidamente a lo que es la predica. Vamos al libro de Lucas, perdón, capítulo 8. El pasaje se llama Mujeres que sirven a Jesús. Si bien eh, la tradición nos enseña que Cristo siempre estuvo con dos apóstoles y que de hecho, si ustedes revisan, siempre lleva específicamente a esos 12 consigo mismo. No dice que lleva a otras mujeres. Dice que cuando él iba a una ciudad o aldea había mujeres que le servían, ¿verdad? Pero siempre se había con los apóstoles. Y vamos a entender un poquito más sobre la obra del Señor Jesucristo. Eh, y siempre hay algo que aprender. Me acuerdo que cuando el Señor los envió, así cuando envió a los apóstoles a predicar, los envió de dos en dos, para que se exhortaran el uno al otro, no envió a una persona sola, porque se puede perder por la tentación, eh, por el reconocimiento, por la falta de autoridad tal vez, siempre los envió de dos en dos. Entonces, vamos al capítulo 8, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. No especifica específicamente el nombre de esas ciudades, ¿verdad? Entonces, en algún pasaje yo recuerdo que la primera ciudad en la que él predicó, porque ha sido Marca, se llama Capernaum, en el mar de Galilea, y empezó a predicar. ¿Por qué empezó a predicar ahí, Señor? Porque era la ciudad más pecadora de todo Israel, Capernaum. De hecho, el mar de Galilea no es un mar, así le llaman, es un lago realmente, un lago dulce. El mar de Galilea es donde está la ciudad de Capernaum. Entonces, el Señor empieza ahí y bueno, aquí relata que dice, y los 12 con él. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Vamos a hacer comentarios sobre cada versículo. Entonces aquí nos menciona ya el primer nombre de una mujer. Dice María Magdalena, de la que salieron 7 demonios. ¿Por qué especifica eso? Bueno, el mismo Nuevo Testamento nos dice que cuando un espíritu sale de una persona, se va a lugares secos. Y cuando esa persona vuelve a caer en pecado, supongamos que una persona se libró del alcoholismo y se fue al espíritu del alcoholismo. Si esa persona vuelve a caer en el alcoholismo, ese espíritu de lo que le va a traer a 7, va a traer a otros 6, y en total se va a meter 7 al cuerpo de esa persona. Lo que nos dice que esta María Magdalena era una persona descarriada, que dejó un pecado y recayó en ese mismo pecado, por eso tenía 7 demonios. Se escuchó una prédica de ahí en República Dominicana. Entonces, aquí especifica, por eso que tenía 7, porque era una persona que dejó el pecado y cayó, por eso tenía 7. Entonces, menciona el nombre de otra mujer, dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le sirven su vientre. Recordemos incluso la suegra de Pedro, también cuando Cristo le sanó, tenía fiebre, la suegra de Pedro, y Cristo le sana, y de inmediato ya en forma de agradecimiento le sirvió la mesa a Cristo. Entonces, de las mujeres que me acuerdo. Entonces, aquí nos dice, ¿por qué el capítulo 8 empieza así? Generalmente se tiene la idea de que, de hecho, esto viene desde el judaísmo, de que solamente el varón tiene el derecho de predicar. Pero aquí Cristo nos da testimonio que no tan solo estuvo con sus apóstoles, sino que también, ¿qué hacían los apóstoles ahí? Le ayudaban, le servían, hacían oración de vez en cuando y esas cosas. Aquí la mujer tiene cierta participación, no dice que mandó a la mujer a predicar,
Vamos a discernir porque no quiero que quede dudas. En el pasado, durante la época de los jueces, hubo una mujer que la hizo de juez, solamente fue una, lo cual nos dice que eso de la igualdad de género ya se tenía contemplado desde la época de los jueces. La mujer puede participar libremente. Aquí Cristo nos da a entender que tanto sus dos apóstoles la ayudaban, le servían, pero también tenían mujeres que le servían, lo que nos quiere decir que la mujer puede participar en el evangelio actual, que no tiene ninguna prohibición. Eh, y por supuesto, aquí también dice algo, vamos a discernir sobre la participación de la mujer. El apóstol Pablo, yo me acuerdo de leer una de las cartas de Pablo, dice que a la mujer él no le permitía predicar, y lo dice claramente en una de sus cartas. Eso es que Pablo viene del judaísmo muy arraigado. De hecho, uno dice, yo me crié a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Entonces, Gamaliel era una persona sumamente respetada, ortodoxa, que cumplía la ley cabal. Entonces, Pablo venía de esa escuela y de cierta forma transmite lo que él vivió, aunque poco a poco se liberó, por supuesto, de algunas ideas muy arraigadas del judaísmo, del machismo. Más adelante recuerden que tiene una aclaración. De hecho, me acuerdo que Pablo no quería casarse. Al final, él mismo dice, ¿por qué me critican? ¿Por qué critican porque traigo una hermana, dice, por esposa? Y hace eso dijo, no, yo no me quiero casar, y finalmente termina casándose. Entonces, recordemos que Pablo es el que más libros escribe, pero aquí más textos tiene más bien dentro del Nuevo Testamento, y nos da mucho más detalles sobre su vida. Y nos da claramente que él en el principio decía que no se quería casar, pero al final terminó haciéndolo. Entonces, la mujer podía participar libremente. Cristo tenía personas que lo ayudaban, algunas de ellas eran mujeres, y no está prohibido, por supuesto, ni en el Antiguo Testamento. Yo les dije que había una persona que fue juez, no recuerdo, Débora se llama, la persona que fue juez en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento está María, que menciona Magdalena y Juana, entre otras mujeres y más adelante en otros textos menciona el nombre de otras mujeres que servían al Cristo, la misma Pedro. Entonces, lo que podemos aprender de esto es que la mujer puede participar, por supuesto, y no solo de talento, puede predicar, puede ministrar, puede hacer prácticamente las mismas funciones que un varón, puede ser pastor, puede ocupar cualquier cargo de los ministerios. No hay ninguna regla, yo lo he visto. Y bueno, entonces pasamos al siguiente punto, a la siguiente parte del capítulo 8, se llama esa parábola del sembrador. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador se iba a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Una parábola es una historia, una forma de contarte un acontecimiento. ¿Por qué Cristo les hablaba por parábolas? Para que ellos empezaran a buscar. Recuerden que la primera ciudad en la que él predicó dijo que se llamaba Capernaum. Estaban tan llenos de pecado que no entendían una exhortación. Por eso lo de las parábolas, para que ellos empezaran si Cristo les decía, mira, tienes tal pecado, tienes tal cosa, tal situación, tienes que limpiarte, no lo iban a entender. Por eso Él les hablaba en parábola, una historia que te hace pensar, que te hace meditar, que te hace reflexionar. Eso es lo que Cristo quería con las parábolas, que ellos reflexionaran, entendieran y tuvieran un encuentro, ¿verdad?, especial con Dios. Por eso dijo de las parábolas. Aquí la semilla claramente es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo mismo, Dios mismo.
Dice, y mientras se varaba una parte cayó junto al camino, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Más adelante vamos a discernir un poquito sobre esto. Dice, otra parte cayó sobre la piedra. La piedra es una cualidad de la persona a la que se le predicó. En este caso, la piedra significa un corazón endurecido, un corazón que no acepta un concepto, un corazón que no acepta una lección de vida. Dice, y nacía se secó porque no tenía humedad. Aquí quiere decir que la palabra no pudo entrar en esa persona, y por tanto todo lo que tiene de Dios se va de él. Por eso dice que se secó. Todo lo que tiene de Dios, todo lo que ha escuchado, pues, alabanza, lectura de predica, todo eso se fue de él y se secó. Entonces, el versículo 7 dice porque no tenía humedad, ¿verdad? Aquí la humedad quiere decir aceptación, no tiene sensibilidad para las cosas, él no quería perdón de mí. Entonces, en alguna parte de mi vida yo tenía un corazón endurecido, y la verdad que fue muy difícil pasar por un proceso de ese tipo. Ahora ya después de haber pasado por un proceso de encuentro con Dios, porque Él me redarguyó, me hizo entender que tenía que cambiar algunas cosas en mi vida. Ahora puedo entender más la palabra. Entonces, versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la oraron. Vamos a comentar más adelante, creo que hace una aclaración sobre qué significa cada cosa. Entonces, aquí los espinos son los placeres de la vida, los afanes. La persona se encuentra rodeada de espinos, de tentaciones, placer y demás, ¿verdad? Que te da la vida. Puede ser pecado, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones que te puede dar en vez de... Hay gente que deja de ir a la iglesia poco a poco por disfrutar la vida en familia, por irse de vacaciones y así. Entonces, aquí dice que los espinos nacieron más, dice, los espinos que nacieron juntamente con la semilla. Entonces aquí tenemos un pasaje que nos dice que la persona tiene dos caminos frente a ella. Tiene la palabra y tiene los placeres. Entonces aquí le va a dar más cabida, porque dice que los espinos crecieron, los placeres, el deleite de la vida creció más que la palabra, y ahogaron la palabra. Entonces esa persona se volvió totalmente mundana, y dice, y ahogaron la palabra se fue de esa persona. Versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Dice, otra parte cayó en buena tierra. No nos da como un porcentaje de como cuántas personas las que se les predica aceptan, cuántas personas son de buen corazón, cuántas personas aceptan, ¿verdad? La palabra no nos da un dato específico, pues dice que es una parte que llevó en la tierra y llevó fruto al 100 por 1. Entonces, hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí nos remarca, ahora les dice, ya escucharon lo que le opción la palabra, ahora a ustedes les toca discernirla, entenderla, porque tienen tanto pecado que no van a poder entender si yo les explico directamente. Salvo los apóstoles eran personas que Cristo eligió. Ellos no eligieron a Cristo, no siguieron a Cristo, Él los eligió. Y más adelante creo que en la última cena Él le dice, yo los elegí a vosotros y vosotros no. Entonces son personas sensibles a la palabra de Dios, son personas que saben de la Torah en aquel momento, personas que iban a estar con él hasta el último momento. Yo me acuerdo haber leído que no solo los apóstoles viajaban con Cristo, sino que los seguidores de cada, cuando llegó a una aldea, había gente que se juntaba con él, y empezaron a escuchar a Cristo, y cuando chocaban los conceptos, la gente se iba, pero siempre se quedaban sus dos apóstoles. Entonces aquí Dios nunca se equivoca, le dijo a los apóstoles estuvieron con él hasta el último momento. Pedro y
Juan, si no me recuerdo, son los dos que lo siguen prácticamente hasta cuando llevan a la casa que a Cristo. ¿Vale? Entonces, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, que oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí vamos a discernir. Uno como persona tiene la oportunidad, por así decirlo, de decidir qué tan grande va a ser el árbol que se semilla por la palabra, qué tan grande va a ser los frutos que dé. La persona decide si da mucha cabida a la palabra de Dios, ya sea ramas de un árbol grande, muchas ramas, mucho fruto, o si es poquito nada más para ser un cristiano de asiento dominical y nada más. Dice, y los de junto al camino son los que oyen. Las personas que están junto al camino aquí en la palabra son las personas que escuchan la palabra, tal vez en alguna prédica, tal vez algún pastor le llega alguna vez, llega algún video en internet, cosas así, una alabanza. Son los que oyen la palabra. Y luego viene el diablo, el Señor lo reprenda y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí el diablo siempre usa la tentación, que se lo reprenda con Cristo lo usó. Siempre usa la tentación para quitar de lo que tengan de Dios. Si es que le gusta una alabanza, si es que le gusta una predica, si es que tiene un encuentro, si es que le sucedió un milagro, siempre usa la tentación para poder quitar lo que hayan recibido de Dios. Entonces, y lo quita de su corazón para que no crean salvo. Dice, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. Dice sobre la piedra. Entonces, la piedra puede ser un material duro, un material en el que no van a hacer nada. Aquí dice porque no, pero estos no tienen raíces. Entonces, y cuando llegan las pruebas, cuando este tipo de personas se va, cuando no son capaces de darse, ¿verdad? De dar, por ejemplo, no sé, tal vez de buenos pastores, de participar en el ministerio, tienen esa cualidad de dar. Por eso llevan las pruebas, como no está amarrado al ministerio, pues no está entrando mucho raíz, no participa en la prueba, se va. Dice, el versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y el placer de la vida, y no llevan fruto. Entonces, ya decía hace rato, como persona puede decidir qué tan grande va a ser la semilla en ti, si vas a dar cabida, si solo se queda como una semilla, lo que escuchaste, lo que viste, y nada más. Aquí hay personas que simplemente ven, incluso si llega a ser un milagro, y llega la tentación, los placeres, se va. Y obviamente que no lleva ningún fruto. Si la semilla no nació, no habrá árbol, si no hay árbol, no hay fruto. Versículo 15. Mas les cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, que este tipo de personas son la semilla ni docho, raíz, ni un árbol algo de mucho fruto. Dice, fruto con perseverancia, que constantemente algo está saliendo de ellos. Puede ser que se pueda predicar, puede ser que se grabar, puede ser que se use como ministro, puede ser que participe en la iglesia como quieres,
en el talento de alguna otra manera. Siempre están haciendo algo, siempre disfrutan, siempre. Pues entonces hasta aquí la parábola del sembrador. Vamos a voy a dar 30 minutos en esta predica y a agregar otros minutos más. Vamos al siguiente pasaje, versículo 16, dice: nada oculto que no haya de ser manifestado. Este versículo 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Aquí la luz se refiere a la persona. Una persona, un cristiano, es luz para otros. Significa que un cristiano es ejemplo a seguir de otro, una referencia de cómo se tiene que vivir. Una persona que está sana, que tiene bienestar, que tiene trabajo, que le va bien, que está feliz, que está contenta, en una luz que Dios pone en lo más alto para que otros vean, para que sea el ejemplo para otros. Por eso dice, para que los que entran vean la luz. Aquí infiere el texto que un buen cristiano siempre va a tener un lugar en el ministerio, puede ser como pastor, puede ser como de la alabanza, pero siempre va a estar ahí para que el que vea, el que llega a la iglesia, vea lo que tiene que hacer, vea el ejemplo que tiene que seguir. Versículo 17: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Aquí me habla de un desprendimiento y una transformación de esa persona. Ese cristiano que va a servir de referencia, le van a sacar los chismes, lo que hizo en la vida, qué está haciendo, si hizo algo, si no hizo algo, lo comentan igual. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. O sea que esa persona va a ser depurada, o sea, van a sacar todo de Dios mismo, o sea, no que la gente, sino que Dios va a empezar a sacar lo malo que hizo, todo va a limpiar Dios, ¿verdad? Por eso va a salir a luz todo eso, va a limpiarlo y va a servir de referencia, a pesar de que estuvo haciendo cosas malas, a pesar de que estuvo por aquí por allá, brincando, saltando, a pesar de eso ya fue transformado, fue limpiado y ahora sirve de referencia. O sea, ustedes no tienen tanto como Él, no se pueden hacerlo. Por eso es que dice, no hay nada escondido que no haya de ser manifestado. Dice el versículo 18, mirad pues cómo oís, porque a todo lo que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Aquí me habla de que las cosas de Dios tenemos que estar actualizándonos constantemente, no dejar de congregarnos, por supuesto, es lo peor que puede hacer un cristiano. En algún momento hubo un momento aquí en el que tenemos que nada más lleva una vez, y les ahorita ya procuro ir 3 veces a la semana, pero antes no era así, entonces solamente iba una vez. Entonces, pero ya entendí que es necesario ser más constante en la iglesia. Y dice, ¿qué se refiere a eso de que y a todo el que no tiene, aún el que piensa tener se le quitará? O sea que aquella persona que tiene poco de Dios, ese poco se va desgastando. Por eso, y se va perdiendo, por eso al que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Eso, tal vez eso que tiene esa persona son simples sueños, simples planes, y se va desgastando eso que quiere hacer el misterio, ese sueño, ese anhelo se va deteriorando, simplemente se va. Entonces, las matemáticas del cielo no son como nosotros las hacemos. Entre más tiene una persona de Dios, más se le añade, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen muchísimo de Dios, que son pastores, que son cantantes, que son músicos, que son del talento, que son mujeres que tienen mucho de Dios, y otras personas que nada más tienen un cargo, y pues cada quien decide, ¿verdad? A veces no es que no quiera dar yo participo como quiera en la iglesia, pero no es que no quiera participar, sino que ahí me pusieron y en algún momento también prediqué, pero hay que tener también
yo estoy dispuesto, por supuesto, a participar más en la iglesia, pero tengo que estar a mi punto, esperar que me den ese chance, ¿verdad? Entonces hay que discernir. Yo ya participo, por supuesto, y hace tiempo ya que no predicamos, yo sé que en mi canal dejé de predicar, pero si se me permite yo voy a predicar, por supuesto. No voy a hacer un comentario para no tener problemas con la congregación. Vamos a dejarlo así. Si ya estás participando porque es un negocio local como yo, pero estás dispuesto a aprender otras cosas, que bueno, ¿verdad? Que tú tienes una cosa tener el cargo, otra cosa tener la voluntad, permitir que poder hacer otra cosa, otro trabajo ahí dentro de la propia iglesia. Entonces vamos al siguiente pasaje, dice: la madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Recordemos que María primero que tuvo a Cristo, ¿verdad? Pero también junto con José su marido tuvieron otros hijos, y esos son los que iban con María con su mamá, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren ver. Aquí ya he leído muchas veces, incluso en otros evangelios. Estamos en Lucas, versículo 8, capítulo 22. Recordamos que Cristo de repente llegó a los 30 y empezó a predicar. De repente estaba con su familia, vivía con su mamá y eso, bueno, tiene su casa y eso, pero estaba cerca de su familia. De repente se fue a Capernaum y entonces dejaron de ver a Cristo y su familia, ¿verdad? Entonces llegan de repente a Cristo cerca a predicar donde vivía, y obviamente que la familia tiene ese anhelo de ver a Cristo, que fue de Jesús, que fue de Señor, que fue del hermano. Entonces aquí Cristo tiene que ser duro y dar testimonio de que no tiene, que María no es su madre realmente, que es una persona que Dios usó para traer al mundo, que los hermanos con los que vivía no son de, o sea, no, un Dios no puede tener, o sea, Cristo es el único hijo de Dios, ¿verdad? Que más adelante Cristo incluso lo llama amigo a aquellos que no cristianos. Entonces tiene que separar, porque no quiere fomentar o dar lugar a la idolatría, que a la adoración a la Virgen María, que porque era la madre de Dios, y eso no quiere, porque tiene que cortar con ese lazo de decir: yo no tengo madre, no la adoro a ella, no porque yo vine de ella la van a adorar, no porque yo vine de ella va a interceder por mí, por ustedes. Aquí tiene que ser muy duro Cristo, y lo hacemos a ver. Y dice: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces aquí Cristo tiene que ser duro, porque no debe dar lugar a la idolatría, dejar algo escrito que él obedece a su madre, le puede decir, él dice no, ¿verdad? Entonces, para no dar lugar a la idolatría. Vamos a acabar con el siguiente pasaje. Dice: Jesús calma la tempestad. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. El mar de Galilea tenía varios nombres. Otro era el lago de Genesaret, pero era un cuerpo de agua dulce. Y partieron. Entonces dice que una tempestad, o sea, el lago estaba grandecito, entonces que hubo una tempestad. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se negaba y peligrosa, que entraba agua a la barca. Y vinieron a él y despertaron, diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Entonces aquí nos habla que cuando estemos en algún peligro, en una situación adversa, en algo que no podamos tener control, en algún sufrimiento, en algún dolor, en algún padecimiento, ¿a quién tenemos que correr? A Cristo. Entonces, a Cristo siempre está aguantado durmiendo ahí, pero siempre está disponible. A pesar de que estaba durmiendo, él no los avientó, sino que accedió, se despertó, calmó la tempestad y todo, ¿verdad? Entonces, cada vez que tengas un problema, cada vez que hay alguna situación que tú estás padeciendo, que quiera librarte,
a arrodillarse delante de Dios y pedirle ayuda, a reconocer que no puedes con tus fuerzas y a pedirle ayuda a Dios. Entonces, y le dice, 25, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Aquí, aquí usan este ejemplo de la tempestad, pero esta tempestad puede ser problemas en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, eh, con los familiares, marital y demás. Puede ser cualquier tipo de problema. Aquí es una referencia, pues. O sea, que te puede meter, puede darte en cualquier aspecto de tu vida, sin importar lo difícil, sin importar que te digan que no se puede, no importa que te digan que no tiene corazón tu enfermedad, que es crónica, que no te va a sanar, Cristo siempre te va a decir. Dice, ¿dónde está vuestra fe? Entonces, dice, ¿quién es este? Que los vientos y los aguas los manda y los obedece. Entonces, Cristo tiene poder sobre toda enfermedad. Entonces, aquí demostró que tiene poder sobre la naturaleza, pero en realidad tiene poder, es todopoderoso sobre Dios mismo. Entonces, hasta aquí vamos a la predica. Más adelante vamos a continuar con el capítulo 8. Ya falta un buen, y bueno, espero que les haya agradado. Vamos a hacerlo rápido. Si quieres que te haga un video, dejo en los comentarios algún tema en especial, lo puedes dejar. Voy a estar predicando, voy a hacer, de hecho voy a estar, dos o tres predicas más. Y denle like, compartir el video y que estén viendo en el próximo video.